Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la pantalla de 360 Televisión y bienvenidos a posar nuestra mirada en este especial de fertilización asistida. Vamos a tratar y vamos a recorrer este hecho histórico en nuestro país. Estamos con Emanuel Respighi. ¿Cómo te va, Emanuel? Hola, Vero, ¿qué tal? Un placer estar en este especial. A ver, en los últimos años en Argentina hemos avanzado, hemos ampliado nuestros derechos, ¿no? El matrimonio voluntario, la ley de identidad de género, la ley de salud mental, el voto joven, sin ir más lejos, que tienen la posibilidad hoy, todos los mayores de 16 años, de poder sufragiar. Pero este, sin lugar a dudas, es por lo menos el más emocionante, ¿no? Es un avance muy grande, se ha discutido mucho, se ha debatido mucho. Y por sobre todas las cosas hemos dado un paso muy importante en materia de derechos. Por supuesto, es además, el derecho a dar vida. Claro, ni más ni menos. Este derecho a buscar un hijo, ese sueño que no tiene que ver con el bolsillo económico, que ese sueño lo puede tener cualquier persona. De hecho, hay muchísimas familias que aún están aguardando en todo el país el ser padres y que ese niño nazca en un país en donde los derechos son iguales para todos. Hoy vamos a contar todo el camino que tuvo que pasar la ley para que el 5 de junio pasado se haya aprobado. Vamos a hablar con madres, familias que pudieron tener un hijo a partir de la fertilización y vamos a tratar de pensar cómo va a ser la reglamentación y en qué sentido cambia a futuro de la sociedad, nada más y nada menos que esta importante ley. ¿Qué te parece, Manuel, si arrancamos sobre todo el camino que ha recorrido este proyecto de ley hasta el 5 de junio, debatirse en el recinto de diputados y finalmente convertirse en ella? Estamos ahora en nuestro estudio recibiendo a la diputada por Corrientes, diputada por el Frente para la Victoria, Araceli Ferreira. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que, decían ustedes, es una alegría poder hablar de esta ley, digamos, una ley que la militaron mucho las organizaciones de la sociedad civil, que eso yo creo que también hay que rescatar esencialmente esa militancia comprometida, emocionada. Y también un parlamento que viene en esta senda que decían ustedes, ampliando derechos, los derechos civiles, los derechos en pro de una igualdad donde se terminó la diferencia por orientación sexual, por estado civil, una igualdad que termina con esa igualdad formal a la que nos habían acostumbrado, sobre todo en la década neoliberal, sino una igualdad real, este componente que decían, el componente económico. Claro. Había una desigualdad que el que podía pagarse con medios privados podía acceder a estas prácticas y la inmensa mayoría no. Así que bueno, creo que viene en ese camino. Algunos por ahí criticaban la demora o las modificaciones. Claro, eso le iba a preguntar, el camino que recorrió el proyecto, primero fue a Senado, después fue a diputados, nuevamente con algunas reformas a ese proyecto a Senado, diputados también, debate en comisión. ¿Por qué tardó tanto? La sanción que dio diputado el año pasado, más o menos en junio, va al Senado. El Senado introduce una modificación que no es poca cosa, que fue bastante importante, que es la imputación presupuestaria, porque en este tema hay que tener con mucha, incluso parte de las divisorias de aguas, algunos que no votaron en diputados, tenían que ver con ese tema, del tema presupuestario. Y el otro tema es que esta ley, que es lo que se está trabajando para la reglamentación, necesita, por ejemplo, hay que formar recursos humanos. Yo en Corrientes tenemos muy pocos profesionales y están en el ámbito del sector privado. Y no queremos que esta sea una ley que solamente se trabaje en el sector privado, sino sobre el sistema de salud de los hospitales públicos. Claro. La promoción y la difusión también es muy importante. Entonces, esas modificaciones que hace en el Senado, más allá de la demora que significaron, mejoraron y enriquecieron una ley que, terminó, como le decíamos, se sancionó. Nos hubiera gustado que sea por unanimidad, pareció que iba a serlo, pero se sancionó con una mayoría arrasadora. Recordemos a la gente, digamos, que a partir de la sanción de esta ley se cubren todos los tratamientos médicos para facilitar la reproducción del embarazo en un punto, en los planes médicos obligatorios, en los básicos, a todo nivel, ya sea en las obras sociales, en los centros de salud de los sindicatos, incluso también en la medicina prepaga, digamos, además de
recién contabas, hubo mucho debate para perfeccionarla y mejorarla. Hubo también debate que tenía que ver con las presiones de la iglesia, de los sectores de las prepagas. Contanos cómo fue eso, que es difícil de que el público entienda las presiones que rodean siempre una ley de ampliación de derechos. Y el día que se estaba por tratar, uno de los días que se estaba por tratar en comisión, me acuerdo que habían 2 manifestaciones sobre el Congreso. Las organizaciones que pedían la aprobación de la ley, ya, como decían, ya, y por el otro lado, grupos pro vida que pedían que no se... que se oponían rotundamente. Bueno, yo creo que en eso también... una época que las barreras eran biológicas, técnicas, no teníamos el desarrollo tecnológico, y luego de eso las otras barreras, 2 grandes barreras que superamos con esta ley fue la barrera económica. Se pone el acento y el centro en la persona y en la ampliación de los derechos civiles, sociales y reproductivos, y lo económico no es el condicionante o el determinante para no ampliar los derechos. Y la otra gran barrera era el tema de los preconceptos, conceptos, por ahí prejuicios arcaicos, muchos resabios inquisitoriales que todavía quedan en la sociedad cada vez en menor medida, pero bueno, esta ley es una ley que es plural, porque justamente como lo decían, no es solo para las parejas heterosexuales, no es necesario que estés casado, podés estar en pareja, convivas, no convivas, podés personas solas, las parejas homosexuales, es decir, comprende toda la diversidad de las familias que hoy habitan en el suelo argentino. Diputada, también hablemos de aquellas personas que no estuvieron de acuerdo, es decir, que votaron en abstención, se abstuvieron al voto. ¿Tiene que ver esa abstención o esa opinión en el recinto con una cuestión económica? Sí. ¿Hacían hincapié en esto? Incluso se dio el caso paradojal de un diputado del PRO que dice, bueno, mis hijos los pude tener con el uso de estas técnicas de reproducción asistida, pero se negaba porque decía que los presupuestos son finitos, que hay que establecer prioridades, poniendo peros, quería hacer una diferencia por edad, que si tenés 20 años podés, si tenías más de 40 no, que no se asignen los recursos, que los recursos del Estado tienen que ser cuidados. De hecho, Macri salió a decir que acá en la ciudad no cumpliría, no le sería difícil cumplir y que van a dar prioridad a otras cosas. Y un tema que como gente del interior me molesta porque siempre se usa de excusa a los del interior que vienen a atenderse en capital, y la verdad es que es no entender que esto que significa la capital también refleja el esfuerzo de todos. Además, este mejor nivel de vida, de técnica que hay acá en los hospitales, es parte del esfuerzo compartido de la República. Porque parte del argumento erróneo, a mi manera de ver, digamos, consistía en que ¿por qué tienen que pagar, digamos, este tipo de tratamiento a aquellas personas que no tienen problemas de fertilización? Es lo que dicen las prepagas. Claro, pero ese es el espíritu justamente de un sistema de salud, digamos, porque es un sistema de salud solidario, digamos. Eso es lo que algunos legisladores no podían entender, digamos, porque tal vez tiene una lógica más comercial, si se quiere. Sí, yo creo que lo entendían, lo que pasa es que se hacían eco de estas presiones, sobre todo de las prepagas. Es un sistema solidario, muchas prácticas de los que cubre el PMO es una canasta de muchos servicios. Hay prácticas oncológicas, tenés el tratamiento de adicciones, un montón de cosas que uno por ahí en lo personal no las tiene. Sí, o ir a un dentista, digo, es como que alguien me diga, ¿por qué yo tengo que pagar? Si tenés una carie, claro, si yo tuve cáncer no. Y vos ¿por qué me tuviste? No, porque es un sistema solidario y todos aportamos, y esa es la tranquilidad que uno tiene, que a diferencia de lo que pasa en otros países, vos tenés situaciones complejas, donde hay situaciones de vida o muerte, y tenés el respaldo de que vas a tener cobertura. Y en este tema, en el tema de una cosa tan importante del derecho a dar vida, además no es solo un derecho personal, individual, del que quiere ser padre o quiere ser madre, sino que también son políticas de salud pública. Hay mujeres que tienen ciertas enfermedades, endometritis, que solamente pueden resolverse si tienen un embarazo. Hay también un problema mundial que es la tasa de envejecimiento de la población. Hay países cercanos nuestros en Chile donde tienen problemas muy grandes. Vos con esto estás contribuyendo también a ese tema de enfrentar un problema que, bueno, no lo tenemos tanto nosotros, pero es un fenómeno marcado a escala mundial. Así que yo creo que esta ley cierra todo esto. Diputada, lo decía, pero también el paso de la ley abarca a otros derechos que muchos resisten, y es el derecho a ser padres
personas que son gays, lesbianas. Bueno, digo, en había mucha resistencia. En el bloque del PRO, aparte de la cuestión económica, también estaba el otro tema que decían solo queremos que sean incluidos los casos que se considera que la infertilidad es una enfermedad, que eso solamente quedarían comprendidas las parejas heterosexuales, quedan afuera el universo de parejas homosexuales y también de alguna manera en el caso de los solos y solas que tienen el mismo derecho de tener padres. Así que yo creo que, bueno, se superaron las dos barreras, el tema económico y el tema de los prejuicios. Es una ley plural, es una ley laica, integral, es inclusiva, incluso los tratamientos no es solo el tema, es un tratamiento integral, claro. El abordaje, diagnóstico, medicamentos, tratamiento y apoyo psicológico, que eso también eso es muy importante porque conlleva una serie de trastornos, obviamente buscar un hijo, intentar y tener la desilusión de a veces no lograrlo. Diputado, usted militó esta ley, probablemente es importante y lo fue. Digamos, ¿qué espera de la reglamentación? ¿Está al tanto de cómo se va a reglamentar esta ley? Porque es muy importante la reglamentación para poder poner en práctica esta ley. Sí, la diputada Cheno, que preside la Comisión de Salud, que también es comprovinciana mía, me comentaba que ya se están trabajando con algunas cosas, entre ellos lo más importante que es hacer un inventario de recursos humanos, materiales, con que cuentan las provincias, porque esa es la base sobre la cual poder reglamentar algunos de los artículos, el artículo 4, sobre todo, que tiene que ver con la creación del registro único, para que estén todos los establecimientos públicos y privados que dan estas prestaciones, pero con la obligación de garantizar cobertura territorial, porque claro. De hecho pasaba así, los casos que yo conozco, familiares, cercanos y amigos, se venían a atender acá en Buenos Aires. Entonces lo que queremos es ese reparto y para eso se está haciendo el trabajo. Así que yo creo que la reglamentación tiene un plazo, yo entiendo la ansiedad de las personas que están en esa situación, pero tiene una complejidad importante, que es necesario darle el tiempo para que el Ejecutivo pueda avanzar. Con esto que digo, va a tener un carácter federal y eso implica trabajar con las provincias, que son las que tienen el sistema de salud pública. Así que bueno, yo estoy contenta, optimista. Claro que sí. Y no solo usted, hay muchísimas parejas que lo están también después de tanta espera. Hay un tema que viene siendo una impronta del Congreso, además del tema del reconocimiento de los derechos, este tema de dar también la libertad de que las personas decidan. Uno tiene que decidir si quiere formar familia, querés ser padre, cuándo, si no querés serlo. En ese camino de las libertades individuales se inserta esta ley y por eso había tantas, yo lo comentaba la diputada Di Tulio, había chupetes, había baberos. Es una ley a futuro, pero poniendo un acento en las decisiones de las personas. Diputada, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por estar aquí. Y seguimos hablando de la fertilización, es un tema que lo podemos abarcar de diferentes puntos de vista. Ahora tenemos una entrevista que hicimos con Fernando Luzuriaga, un especialista en fertilización del Hospital Güemes de Aedo. Nos va a contar un poco cómo se dio en la provincia de Buenos Aires, que es una ley que ya tiene más de 2 años, porque se aprobó el 1 de enero de 2011, se puso en práctica. Él nos va a contar un poco cómo funcionó la ley de fertilización en la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. La esterilidad es la incapacidad de concebir luego de un año de búsqueda sin haber usado métodos anticonceptivos 6 meses previos. La Organización Mundial de la Salud comienza a considerar la esterilidad como una enfermedad. Con lo cual la dificultad que había hasta aquel momento era que era una enfermedad que no era vista, no estaba a la vista, sino que era un problema que tenía la pareja sin que se manifestara abiertamente. La ley fue creada para darle respuesta a estas parejas con un problema de esterilidad. Desde el hospital público la idea es darle una solución o por lo menos comenzar a estudiar a estas parejas que antes no tenían acceso a este tipo de patología ni a este tipo de tratamientos. A partir de la ley hay distintas indicaciones, con lo cual ingresan pacientes que tienen entre 30 a 40 años, la mujer, que no han tenido hijos. También atendemos, ¿sí?, y le damos respuesta a pacientes que tienen obra social y prepagas, tratando de hacer los tratamientos a través de su obra social y prepagas, que tienen la obligación de darles esos tratamientos a partir de la indicación de un especialista. Los tratamientos son tratamientos
que nosotros llamamos de baja complejidad y de alta complejidad. Los de baja complejidad a grandes rasgos los dividimos en estimulaciones ováricas e inseminaciones intrauterinas. Esos tratamientos son de realización a través del hospital público, dentro del hospital público. Los tratamientos de alta complejidad, los de fertilización in vitro, que llevan otro tipo de complejidad, se están haciendo con un mix entre hospitales públicos y los centros privados de la Sociedad de Medicina Reproductiva. Los tratamientos, los de baja complejidad, están en un éxito de un 15-20% y los de alta complejidad un 40-45%. Entonces, la idea es que estén preparados, ¿sí?, por si ese tratamiento no funciona y como para seguir adelante con los estudios y con los tratamientos futuros que tengan que hacer. Nosotros lo que hacemos es, mientras está estudiando la pareja y sabiendo que va a ir a algún tipo de tratamiento, generamos charlas en psicología como para saber qué le pasa a esa pareja, o sea, verse reflejada en el resto de las parejas que están haciendo tratamiento. Incluso invitamos parejas que se embarazaron para que también cuente sobre su experiencia. Y después tienen, antes de ingresar en tratamiento, ¿sí?, hacen la consulta con un profesional para ver si están en condiciones psicológicas de ingresar a un tratamiento. Las parejas que van a ingresar en tratamiento tienen una consulta con el departamento de psicología. Incluso se generan charlas donde participan parejas que ya han tenido familia y las que están en tratamiento, como para que cada uno conozca su historia y poder manejarla. La idea de la atención de pacientes en el hospital por esterilidad tiene como fundamento el llegar a grupos carenciados, a parejas que en realidad tenían en su meta lograr formar una familia, lograr un embarazo y nunca pudieron acceder porque los tratamientos en realidad tienen un costo que es bastante elevado. Nosotros bregamos también por una jerarquización del hospital público, ¿no? O sea, uno defiende el hospital público desde este punto y lo que habla es de jerarquizarlo a través de la formación de profesionales, especialistas, de que tengan los recursos como para que esas parejas que desde el hospital público van a realizar el tratamiento estén en las mismas condiciones que las parejas que lo realizan en centros privados. Seguimos en este especial de Miradas 360 haciendo un repaso a un gran avance, a un hito histórico en nuestro país, como es la ley de fertilización asistida. Un sueño de más de 600.000 parejas que están buscando nada más ni nada menos que concretarlo, es decir, tener un hijo. Ese es el deseo más profundo que tienen tanto hombres como mujeres. Por eso estamos haciendo este repaso y vamos camino a los testimonios. Quédense del otro lado porque sin lugar a dudas va a ser el momento más emocionante. Seguramente que sí, pero antes, si te parece, Vero, vamos a ver las placas de la fertilización asistida, o sea, los números, digamos, en qué consiste, porque muchas veces un buen dato nos da la dimensión real de la importancia de una ley como la de la fertilización. Claro que sí, hay algunas preguntas que tal vez estas placas pueden ayudar, porque en la actualidad se realizan en el país unos 10.000 tratamientos anuales. Fíjense el número, lo reitero, 10.000 tratamientos anuales. Se calcula que ahora, con la nueva ley, con la implementación de esta nueva ley aprobada por el Congreso, se multiplicaría por 4 ese número. Una oportunidad que se abre a muchísimos y en todo el país, a lo largo y a lo ancho, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que dio un paso adelante, pero ahora es para todo el país. También un ciclo de fertilización in vitro cuesta alrededor de 30.000 pesos. Y la tasa de éxito de cada ciclo suele aumentar con las repeticiones. A ver, acá queda en claro en esta placa lo costoso que es un tratamiento y que muchas veces, lamentablemente, las parejas que tienen un problema no quedan embarazados en el primero, sino que tienen que hacer varios ciclos. Y a su vez, que a medida que hacen ciclos, aumentan las probabilidades de que puedan concebir un hijo. Pero además, Emanuel, este punto es muy interesante porque al primer intento de no concretarse el embarazo y al ir al segundo y al tercero y al cuarto, aquí se pone un factor muy importante como es la angustia, como es el estrés. Sí, todo el estrés psicológico. Claro, que se disminuyan también las posibilidades, ¿no? Además es un estrés psicológico que abarca no solo a quien se trata, sino a toda la familia, a los amigos, digamos, a todo su círculo afectivo.
las tasas de embarazo son aproximadamente de un 35% por ciclo iniciado, lográndose más de un 70% luego de 4 intentos. Es lo que veníamos hablando, ¿no? Claro. La cantidad de intentos. Cada ciclo es un tratamiento que se haga, digamos. Esa es para que el público entienda. Claro, porque hay que conocer que la tasa de embarazo natural en las parejas es de entre un 20 y un 30%, con lo cual estas técnicas lo que permite es que las parejas tengan muy pocas posibilidades de embarazo espontáneo. Se habla de 1% por ciclo de esas oportunidades. Esto hay que equipararlo con la tasa de fertilidad de la naturaleza, ¿no? Del cuerpo de una mujer. Y vamos a la última placa que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, donde está en la actualidad, en práctica, puesta la ley de fertilización provincial desde el 1 de enero de 2011. Ya hubo unos 78 nacimientos en la provincia de Buenos Aires, producto de los tratamientos realizados en el sector público. A ellos se suman otros 40 efectuados mediante IOMA, la obra social. Esa fue la última placa de estos números acerca de la fertilización asistida. Y estos números los conocen, pero a pie de juntillas. ¿Y mucho, cómo? Mucho. Y son, me parece que, los verdaderos luchadores, los que pusieron el cuerpo, los que pusieron la cara, los que pusieron la lucha, no solamente fuera del Congreso, ni tampoco dentro del Congreso, sino en la contención de miles y miles de parejas y familias. Y estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Concebir. Por eso hemos invitado a Isabel Rolando, ella representa a esta ONG. ¿Cómo te va, Isabel? Gracias por la invitación. Primero, felicitaciones por tantos años de lucha. Contanos cómo ha sido. Mira, Concebir nació hace 17 años, cuyos objetivos eran 3 muy claros. Primero, estar al lado del que le pasaba lo mismo, porque nadie te va a entender mejor que el que lo está pasando. Claro, lógico. Segundo, la difusión de nuestra problemática. Te estoy hablando hace muchos años, porque las primeras in vitro en Argentina se produjeron en la década del 80, más específicamente en el año 85, fueron los primeros mellizos tucumanos nacidos acá en la Argentina. Y en esa época no se hablaba y no se difundía como es hoy, tan natural la temática. Entonces era importante que desde haberlo pasado, yo tengo endometriosis, no podía tenerlo en forma natural, y nos juntamos varias mamás después de haber tenido nuestros hijos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque fuimos a un programa y tanto fue las llamadas de teléfono que le pasaba lo mismo, a mí me pasa lo mismo, yo siento lo mismo, que dijimos, bueno, empecemos a hacer algo. Y a la par aparecían los proyectos, los primeros proyectos, claro, que algunos eran muy buenos, como el del diputado Laferrer, que fue puntero en esto, y la diputada Musa, que nos acompañó muchísimo en esa época, y algunos proyectos que eran muy restrictivos, que ni hablar de la cobertura, sino prohibían las técnicas. No, creo que en aquel momento era más importante instalar el tema en la sociedad, digamos, que pensar en una ley de fertilización. Pero no solo nos acompaña aquí la señora, sino también Teresa Bravo, la vicepresidenta de la ONG Sumate a Dar Vida. Hola Teresa, bienvenida, gracias por estar. Hola, muchas gracias. Decimos mal si ustedes son las verdaderas dueñas de esta ley de fertilización. Digo, porque la política, el Congreso, es un vehículo para... Pero sin, seguramente, la militancia de ustedes, esto no hubiese sido realidad. Sí, yo creo que esta ley, como bien decían ustedes, es fruto del esfuerzo a pulmón de todas las organizaciones. Cada uno aportó su granito de arena. Creo que confluyeron varios factores. Primero, la salida de los pacientes a la calle. En el caso de Sumate a Dar Vida estamos trabajando hace 5 años, también con tres ejes. El primero, la lucha por la ley nacional, a la vez que llevábamos nosotros adelante una iniciativa popular en todo el país que consistía en juntar 433.000 firmas para que el Congreso Nacional tratara nuestro proyecto. A partir de esto, miles de pacientes salieron a la calle en todas las provincias y tenemos juntadas 382.288 firmas. Repetí el número, por favor. 382.288 firmas. Ya nos faltaban poquitas para obligar al Congreso que tratara nuestro proyecto de ley. De tiempo, nada más. Exacto. Así que mucha emoción también por todo este logro, claro, que hizo que la gente también empezar a enterarse de qué se trata la infertilidad. Antes salíamos a la calle y nos costaba que la gente se parara
a ver qué era lo que estábamos necesitando y para qué necesitábamos su firma. Y ahora poníamos desde hace 3 años a esta parte en cualquier punto del país, una mesa, un banner y las planillas y la remera, claro. Y la gente se acercaba directamente, ¿no? Y esto también influyó los medios de comunicación que de a poco fueron haciéndose eco de esta problemática y la sociedad, ¿no? Claro. Lo que le quiero preguntar a Isabel es con qué se encontró cada vez que iba al Congreso, esa decepción de volver a casa porque no se había logrado el tratamiento. Contanos ese sentimiento. Realmente el sentimiento era muy fuerte, ¿no? O sea, como siempre me cargan porque siempre digo lo mismo, pero hemos gastado los zapatos dentro de diputados y senadores. Pero bien, ¿no? Gastados, bien gastados. Bien gastados, nos costó mucho, pero a partir de estos 3 años últimos es como que íbamos y veníamos, que pasaba de diputados a Senado, de Senado a diputados, y veíamos que no había una decisión política real de hacerlo. Y gracias a la insistencia de todas las ONG, de todas las marchas que fueron viendo en imágenes, marcha de los vientres vacíos, de los vientres de luz, de las luces, de las velas, toda la salida a la calle, que Sumate y otras ONG también participaron obviamente, en todo el país también. Eso pienso que hizo como diciendo, bueno, vamos a darle la ley de una vez por todas. Pero quiero aclarar una cosa muy importante, claro, dentro de lo que son las placas. Porque ahora empieza el otro camino, ¿no? Ya tenemos la ley, son 17 años de búsqueda, de haber presentado desde Concebir 5 veces nuestro proyecto también. Siempre se dice que la ley siempre es el punto de partida. Exactamente, no el punto de llegada. Pero lo que quiero aclarar de las placas específicamente es, porque claro, ya empezó el lobby que quién lo va a pagar y si vamos a pagar esto, bueno, lo que dijo antes la diputada, todos pagamos prepagas obras sociales de todas las enfermedades que por suerte no tenemos, desde ya, ¿no? Desde una caries hasta un cáncer. Y lo que quiero aclarar muy puntualmente es lo siguiente, de ese porcentaje de pacientes o de parejas o de personas, el 70 o 60% tiene que recurrir a esos tratamientos de alta complejidad que salen entre 30 y 45 mil pesos. El 30%, el 70% lo logra con baja complejidad, que son tratamientos mucho más económicos y a lo mejor con una buena consulta, que es lo que también pretendemos ahora con esta ley, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene un diagnóstico, porque no puede ir a un médico especialista. Pero Isabel, justamente de esto se trata la reglamentación ahora de la ley. Exactamente, pero ese 70% lo logra con bajos costos. Eso es lo que no hay que asustar a la gente que va a pagar la fertilización. Y el 30% es el que necesita esas técnicas de alta complejidad. Sí, de cualquier manera, técnicas de baja complejidad o de alta, acá lo que estamos hablando es de derechos. Digamos, y todos tienen el derecho, independientemente del problema de fertilización. Y el tema de la reglamentación, que estamos pidiendo desde todas las organizaciones. ¿Están participando, digamos, de la discusión de la reglamentación? Hemos pedido audiencia con el ministro Mansur, tanto las chicas como nosotras y las otras ONG, por Twitter, por Facebook, como fue con los diputados y con los senadores. Sigue la lucha. Sigue la lucha porque pensamos que en la mesa de reglamentación tienen que estar todos los actores. Sí, claro. O sea, los pacientes, que somos los que sufrimos este problema y que sabemos lo que está pasando y lo que pasó, y las sociedades médicas que están trabajando y muy bien hace muchísimos años. La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva tiene que ser un referente para ese punto de esa ley de calibrar, que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, los médicos especialistas calibraron a los médicos, digamos, que todavía no estaban muy metidos en el tema, y aparte nos invitaron a las ONG a participar, que fue muy rápido, porque hubo una decisión política muy avanzada y rápida, y fueron 5 reuniones de reglamentación y salió vigente. Claro. Lo que quiero preguntarte es, bueno, a ver, hay muchas familias que les cuesta muchísimo mantenerse primero como familias, digo, la situación económica, y pensar en un tratamiento tan costoso como los números que hemos revelado, y no intentar tal vez una vez, sino 2, 3. Estamos hablando de igualdad con esta ley. Sí, estamos hablando de igualdad, como bien decías vos. También quiero resaltar lo que dijo Isabel, ¿no?
la gran mayoría de los pacientes de nuestro país no tiene todavía la posibilidad de acceder a la primera consulta con un médico especialista. Ajá. Y esto es lo que viene a traer en primer lugar a la ley. ¿Es por desconocimiento? ¿Por no tener las posibilidades económicas? En algunas provincias no hay especialistas. Ajá. Además, como no te cubre la consulta con un especialista, no tenés el dinero, quizás para trasladarte de una provincia a otra o del sur de tu provincia hacia el centro para poder hacer una consulta y después de esa consulta poder costear los primeros estudios de diagnóstico. Claro. Entonces, nosotros desde Sumate Dar Vida creemos que durante la primera parte de la implementación de este programa de fertilización asistida desde el Estado, la primera demanda que va a haber va a ser de los pacientes para acceder a sus primeras consultas, porque si uno ve los números, somos menos los pacientes, digo somos menos porque yo tuve la posibilidad, ahorrando con mi marido, que también pertenece a Sumate, de hacer algunos tratamientos, ¿no? Con colaboración en alguno de ellos de la familia. ¿Cuántos tratamientos? Yo hice 4 de alta complejidad. Ajá. Pero bueno, yo tuve esa posibilidad, claro, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes... De acceder al primer diagnóstico, ¿no? Exacto, al primer diagnóstico, a los análisis y a los tratamientos. Tuve que pasar por 2 cirugías también, pero la gran mayoría de los pacientes no tiene todavía garantizado el acceso a la primera consulta. Claro, la primera consulta. Entonces la demanda mayor va a ser esta primero. Y claro, para eso, digamos, lo que hay que plantear en la reglamentación es un presupuesto, digamos, nacional. ¿Cuáles son los requisitos que, según ustedes, que son los que saben, son los que conocen, son los que vivieron esa situación, debería tener e incluir la reglamentación que en estos días esperemos esté redactando? Sí, hay 3 puntos básicos, ¿no?, que son los que se van a poner en juego. Primero, la ley prevé que el Estado Nacional tiene que prever, perdón por la redundancia, una partida presupuestaria específica, ¿no?, para solventar esto. Pero a la vez tenemos 2 puntos muy importantes que son si se va a poner o no alguna limitación en la edad para el acceso a la cobertura. Claro. El piso lo marca la misma ley, que son los 18 años, pero no sabemos si se va a poner un tope máximo, como en varias provincias que tienen ley que son restrictivas porque dan la cobertura a una cierta franja etaria. Claro. El segundo es la cantidad de tratamientos que se van a cubrir. El otro punto es el grado de complejidad. Sí, el grado de complejidad, sí, un tratamiento de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad para nombrarlos, para nombrar el universo, pero lo que va a decir la reglamentación es cuánto se le van a cubrir a cada paciente o a cada persona que necesite acceder a ellos. Hay un dato que me interesa y que sobrevuela esta conversación, y creo que Isabel ha hecho mención, es la disponibilidad o no que tiene el país para que haya profesionales que puedan aplicar estos tratamientos que son de última tecnología, que es un país que no tiene tanta historia, digamos, incluso es pionero en estas leyes de fertilización. Digamos, ¿hay un problema ahí de capacitación de profesionales? No, pienso que no va a haber problema, es pionero en Latinoamérica. Nosotras desde Concebir fundamos la red Trascender, que es la red de asociaciones de pacientes de Latinoamérica, porque estamos en relación a nivel mundial con otras asociaciones y vemos que las necesidades de Latinoamérica distan mucho de Europa o de África, no, pero de Asia sí. Claro. Y fundamos la red Trascender y vimos a través de la red Lara que nuclea a los médicos latinoamericanos, que Argentina es pionera en Latinoamérica, porque es veedora de los laboratorios de fertilización asistida. Claro, está en el sector privado, digamos. Exactamente, pero poniendo un poco el ejemplo de lo que es la ley de la provincia, en un primer approach, digamos, se hace baja complejidad en el hospital público hasta tanto se tenga el presupuesto para montar un equipamiento de alta complejidad que es muy costoso, pero se puede hacer convenios con centros privados para no perder la calidad de atención. Nosotros al ministro Colia, en la primera reunión que tuvimos con ellas, antes de que se sancionara la ley, que nos invitaron antes que se sancionara, ¿quién nos va a atender? Porque no sea cosa que por ser más o porque nos cubra, nos va a atender alguien que no está capacitado. Y eso es muy importante. Y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva tiene todas las armas como para calibrar
a todos los médicos que se necesiten. Ahora, y hacer Isabel, cursos y también ir a las provincias, porque tienen muchos centros acreditados en las provincias. La cosa es tratar de implementar en todas las provincias. Va a llevar tiempo. Lógico. Como dijo Tere, hay gente que no puede viajar ni siquiera en la misma provincia, entonces va a ser lento. Lo único que esperemos es que no sea tan lento como fue la ley, que fue de 17 años. Ahora, Isabel, hay un punto también, porque digo, toda esta atención la va a acaparar la gran mayoría los hospitales públicos, digo, la salud pública. O no. Por eso te digo, si hay convenios con centros privados, con aranceles que el Estado le pague o la obra social, o sea, no es todo del Estado, porque si yo tengo una obra social, ahora tiene la obligatoriedad, por estar en el PMO, de que me cubra. Yo tengo la obra social X y como hay ley, cuando esté reglamentada, por supuesto, va a pagar la obra social mi tratamiento. Si yo tengo una prepaga, la prepaga es la que va a pagar mi tratamiento. Hay mucha población que tiene obra social, laboral, empresarial, sindical y muchos que tienen prepagas. Hay un universo que no tiene ninguna obra social y el Estado se va a hacer cargo, pero no todo el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Eso es lo que queremos aclarar. Ahora, Teresa, alguna vez leí, corregime si estoy equivocado, que más allá de que son tratamientos privados, es el Estado el que termina pagando los tratamientos, digamos, de fertilización, por todo lo que pone, digamos, a disposición de la medicina prepaga, digamos. ¿Esto es así? No. No, lo acabo de decir, no. No. O sea, la prepaga se va a tener que hacer cargo del tratamiento de ella y la obra social mía se va a tener que hacer cargo de mi tratamiento. Y el Estado se va a hacer cargo de aquellas parejas o personas que no tengan ni obra social ni prepaga. Que concurran a un hospital público. Que, como pasa en la provincia, aquellas parejas que no tienen obra social fueron a un hospital público y como el hospital público no está en condiciones digamos, de material, de implementar una alta complejidad, tiene convenios con centros que uno puede elegir, 1, 2 o 3. Claro. Pero no es el Estado solamente el que se va a hacer cargo de esto. Es bueno señalarlo porque siempre parte de las críticas caían sobre que el Estado es el que paga que se tiene que hacer cargo solamente aquellas parejas o personas que no tengan cobertura de salud. Hay un sentimiento que me gustaría que compartan con los televidentes para que uno también pueda entender qué fue lo que significó la aprobación de esta ley. ¿Cuáles fueron las sensaciones de esa jornada, de ese 5 de junio, después de tanto tiempo que hayan militado por esta ley? ¿Qué fue lo que sintieron al momento de saber que se había aprobado? Bueno, yo me acuerdo que veníamos de varios días de dormir muy pocas horas por la gran cantidad de consultas que recibíamos por Facebook, por mail, de tantos pacientes de nuestro país y mientras yo en lo personal, mientras estaba en la sesión, se me venían las caras y las historias de muchos pacientes que por la distancia no podían estar ahí, ¿no? Muchos nervios, mucha ansiedad y mucha emoción, ¿no? Saber que esto era un logro, pero no un logro para el caso particular de los que estábamos en ese momento presentes, sino sabiendo que todo este camino transitado y toda esta lucha no es para nosotros solamente, sino para el futuro, ¿no? Y eso era lo que a mí más me emocionaba. También en el transcurso de la sesión, en un momento me di vuelta y le digo, estaba Guido, mi marido, ahí, y el resto de las chicas de Sumate en varios balcones, digo, me voy a infartar de los nervios, ¿no? Mucha emoción. Lo entendemos sobre todo por tantas parejas. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser tan claras, por esa lucha. Lo único que esperamos es ser llamados como partes de esta sociedad infértil a la reglamentación, porque pienso que nos lo merecemos. Es que seguramente así será, porque insistimos con esto, si no hubiese sido por lo que lucharon estas asociaciones como otras y también personas de manera individual, esta ley seguramente no hubiera salido. Bueno, nos vamos a una pausa, pero quédense ahí porque tras esta pausa vamos a hablar con los protagonistas y les puedo asegurar que detrás de cámaras, y lo estamos sintiendo, hay algunas personitas ya se escuchan por ahí, muy chiquititas que están en movimiento, así que ya volvemos con esos testimonios.
un placer enorme estar compartiendo la pantalla de 360 Televisión, hablando de un tema que nos pone muy contentos porque hemos dado un paso, lo venimos diciendo, un paso histórico, y esa larga espera para que se convierta en ley, ahora va a ser una espera un poco más agradable, un poco más dulce, la dulce espera, ¿no? Ya ahora hay que transitar también el tema de la reglamentación, que no es poco. No, claro. Y recién lo decían, ¿no? Desde las distintas organizaciones, ellos quieren ser partícipes. Es que un también. derecho directamente no se da, digamos, porque a ver, todos tenemos el derecho a ser felices, pero eso no nos hace inmediatamente felices. Lo mismo pasa con cualquier ley. Hoy tienen el derecho, ¿sí?, a tener la posibilidad de hacer su tratamiento de fertilización, pero hay que seguir luchando. Y dos personas que lucharon y que consiguieron a través de estos tratamientos de fertilización son Cecilia y Julieta, nuestras próximas invitadas, a las que le hemos seguido hace mucho tiempo, porque saben ustedes que 360 fue un canal, también Vero ha trabajado mucho para eso, que intentó poner el tema en discusión, en debate, y las presentamos a estas dos invitadas de esta manera. A conocer a Cecilia y Diego. Ellos están buscando un niño hace 12 años y gracias a la ley de fertilización asistida están embarazados. ¿Cómo te diste cuenta primero que no podías tener hijos? Primero los estudios fueron derivados a ella. Cuando empezaron con mis estudios, bueno, se detectó el problema. La única que nos quedaba era hacer una inseminación in vitro, método ICSI. Económicamente no podíamos. Era muy difícil, ¿no?, cuando fallaba. Y la tristeza que te queda después de un intento fallido es tremenda. La ley llegó justo porque estábamos en el proceso ese de asignarnos, si se quiere, o de dar vuelta a la página. 4 intentos de baja complejidad y después la in vitro, toda cubierta por la ley de fertilización asistida. Sí. Y ahí viene Camila. Camila. Y ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver unos chicos que se embarazaron, que han hecho un tratamiento in vitro. Uno no, han hecho muchísimos tratamientos y ahora han logrado quedarse embarazados. Así que bueno, estamos en las iniciales con una beta positiva y bueno, ellos lo van a contar ahora. ¡Felicitaciones, acá están! Muy bien. ¿De cuánto están? Poquito. 18 días. 17 días. Y para llegar a esto, ¿cuánto tuvieron que pasar? ¿Cuántos años buscando? 7 años En tratamiento. En tratamiento. Tuvimos problemas económicos nosotros el año pasado, bastante Y el otro año complejos. también. Sí. Y bueno, nada, salió la ley. La ley. Fue abrir una puerta de esperanza. Vemos que todos se merecen este disfrute enorme. Es más de lo que uno pensó que iba a ser en su momento. Es más de lo que uno soñó. Hernández. Bueno, estamos viviendo un momento muy esperado. Se conocen hace 19 años, Cecilia y Diego, hace 2 están buscando y ahora están de 6 meses. Muy pronto, en enero, van a ser papás. Vamos a ser papás. Sí, estamos ansiosos de la cara que queremos tener ya. De alguna manera, esta ley cambió tu vida. Totalmente, sí, es otra vida. Esperando este momento de gloria soñado. Sueño hecho realidad. ¡Cuánta emoción! Sí. Opa, ¿quién está ahí? realmente. Y bueno, se los habíamos prometido. Sí, esa carita que ven ahí, juguetona, es Camila. Y esta carita es Selene, que el domingo cumple años, cumple 1 año. Y bienvenidas a esas luchadoras, ¿no? A las madres, a los papás también, que están detrás de cámara, que los han acompañado. Julieta, mamá de Selene, que se está comiendo ahora emprendedor. Bueno, queremos conocer toda la historia, toda esta historia de lucha. El domingo no es un día cualquiera, el domingo se cumple 1 año de vida de esa personita que te cambió tu vida. Sí, por supuesto. Sí, así fue. Nosotros, la historia es re larga, la verdad, no todos los casos es de tanta lucha. A nosotros nos tocó esta historia. Nosotros luchamos 10 años, hicimos varios tratamientos, hicimos 15 tratamientos de fertilización
Y bueno, nada, no fue fácil ese camino, porque para nadie es fácil, le toque el tiempo y la cantidad de tratamientos que tenga que hacer para poder lograrlo. Lo que sí, bueno, nada, siempre apostamos a que, bueno, que viniera, ¿no? Y divino, bueno, nomás. por suerte, Vino. vino. Pero no solo nos acompaña Julieta, sino también está Cecilia Hernández, la mamá de ahí de Camila, que está haciendo lío. Y bienvenido el lío, si es para dar esta noticia. Cecilia, digamos, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo fue este camino hacia la maternidad? Bueno, nosotros el camino duró 12 años, estuvimos buscando y hicimos varios tratamientos, 4 de baja complejidad y luego salió la ley y pude acceder a uno de alta complejidad. Y ¿Vos residís en la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia y gracias a la ley de la provincia. Y en el primer tratamiento quedé embarazada. ¿Ya habías perdido las esperanzas o no? Digamos, eso no se pierde. Interiormente no se pierde, pero sí estaba mentalmente preparándome para esa posibilidad, porque ya pasaban los años y ¿Qué edad tenés? habíamos intentado bastante y bueno. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 38. 38. ¿Y vos, Julieta? Y yo cumplo 38, ¿no? También. Tengo 37 ahora. ¿Por qué no nos cuentan ese primer tramo del camino tan difícil? Cuando empiezan a hablar en la pareja del sueño de tener un hijo, cuando empiezan a proyectar, cuando vienen los primeros intentos. Mira, al principio en realidad nosotros nos casamos y fue como hablado de que queríamos ser ambos padres, que queríamos formar la verdad, una familia. Nos casamos y nos casamos, empezamos a los 6 meses a no cuidarnos. Y pasó mucho tiempo, realmente yo siempre lo que trato de dar como mensaje es que acudan a especialistas cuando ven que al año, año y medio de no poder quedar embarazados naturalmente, porque nosotros la verdad estuvimos 3 años y medio, y pensamos que era psicológico. Yo como siempre aposté a toda la psicología, iba pensando que era algo de mi cabeza, y eso es un error. Que no hay que pensar. Eso te lo dice todo el mundo, que tenés que estar tranquilo, cuando se van enterando que uno busca y no queda, que tenés que estar tranquilo, que tenés algo psicológico. Que es psicológico, que tenés que hacerte un viaje, Claro. te empiezan a decir un montón de cosas, porque todos empiezan a opinar. Pero la verdad es que de los dos de la pareja yo estaba más negada a que fuera una enfermedad lo que teníamos. Mi esposo escucha a Concebir en una radio, escucha a Isabel, que estuvo recién la presidenta, y fue allí donde dan este mensaje de que si al año, año y medio no quedas embarazado por no cuidarte, buscar que asistas a un especialista. Y ahí fuimos a la jornada de Concebir ese año y allí, bueno, nos metimos de pleno y de lleno y bueno, hoy somos parte integrante, ¿no? Ahora, de Concebir. me imagino los tratamientos cuando el resultado no es el esperado. ¿Qué pasa en la pareja? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se sigue? Bueno, al principio yo empecé a buscar a los 22 años y era joven y bueno, pero primero tuvimos un camino de no tener un diagnóstico, claro, así que varios años. Y después, bueno, con todas las esperanzas, el primero, bueno, no funciona, el segundo. Lógico que sin dinero costearlos no es... Muy difícil. Bueno, el mes que viene probamos otra vez. ¿Y fue fácil acceder, digamos, al sistema de fertilización, digamos, estatal? ¿Fue una gestión larga o fue corta, digamos, en la provincia de Buenos Aires porque es un sistema reciente? No, yo ni bien me enteré por la radio de que ya estaba la ley, fui, me anoté y tuve que esperar, quedé en una lista de espera 2 meses y por suerte entré en la primer tanda, digamos. Fue una tanda de 7 mujeres y bueno, y empecé el tratamiento, así que no tuve que esperar. Por último, queremos conocer ese momento, el momento en el que el médico, que además de médico se convierte en psicólogo, amigo, compañero, les dice que sí, que lo han logrado. Que lo logramos. Ay, no, ese momento quiero conocer. O sea, el momento más importante de su más vida. lindo, más lindo. Y la verdad nosotros estábamos, yo estaba haciendo una actividad de Concebir en una escuela, salimos de allí
y me estaba esperando mi esposo porque a las 3 más o menos, 3:30, nos llamaba el médico y bueno, queríamos estar juntos. Entonces me acompañó, me esperó en una estación de servicio afuera y en ese momento, bueno, llama y el médico le dice, le da la noticia. Yo la verdad siempre ¿A él se la dio? a él, sí, porque siempre llamaba yo y como queremos hacer todo distinto. Entonces se la dan a él, le veo la cara, aparte lo veo que se sonríe, le hace un chiste, después me lo cuenta él todo esto. Y yo cuando le veo, aparte él le dijo, llamaba para que me dé la beta, doctor. O sea, como que se había olvidado lo que se le había pasado. Entonces, cuando le di, él dice, ¿en serio? Cuando dice, ¿en serio? Yo no lo podía creer. ¿En serio? Claro. ¿En serio? Estamos Y ahí arrancó ese camino de total felicidad. Sí, Muchísimas gracias. Uno cree que no va a llegar. No, claro. nunca, sea momento. Muchísimas gracias por compartir no solamente al tesoro más grande que tenés y traerlo aquí, compartirlo con todos nosotros, sino también dar a través de tu historia aliento a tantas parejas que hoy se puede, están obvio. escuchando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a las dos y a las criaturas. De esto hablamos justamente, del derecho a poder ser madre, a poder ser padre, a poder formar una familia que hoy por hoy estamos un pasito más allá. Hay que seguir luchando y para eso no solo necesitamos de leyes, sino de que toda la sociedad se comprometa. Bueno, un pasito más cerca del sueño a realizarse. Bueno, un placer enorme haber compartido este programa con todos ustedes. Emanuel, un placer enorme compartir esta alegría. Así ¿no? es. Los esperamos en el próximo Miradas 360 para seguir dando buenas noticias y buenos logros de la sociedad argentina. Buenas noches.